¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Régimen. Este hermoso programa que hacemos los sábados a la mañana. Para quienes nos están viendo de otras latitudes, sepan que en la ciudad de Buenos Aires está lloviendo. Así que cuando nos levantamos hoy a la mañana pensamos qué buen día para no quedarse en casa y venir acá al estudio a hacer este hermoso y bonito programa. Ayen Nessi, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Bien, acá a pura dosis de mate, ¿no? ¿Qué seríamos de nosotros sin el mate, no? La verdad que hoy era un día para quedarse en casa, así que esperemos quienes están del otro lado disfruten el programa de hoy, que se estén haciendo Por los respectivos favor. desayunos, mates. Por favor, disfrútenlo, porque es un gran esfuerzo. No, y mientras que nos ven desde las pantallas y vean desde sus ventanas la lluvia hermosa, ¿no? de estas tierras, disfruten también el programa. Tengo acá a mi derecha Laura Civale. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Pensando lo mismo que ustedes, qué ganas de quedarse en la cama un rato más, hacer unos mates, poner un programa de política internacional, de geopolítica y disfrutar el sábado lluvioso, ¿no? Y vamos a enfocar al lado izquierdo, que hay una silla hermosamente vacía, a verla. ¡Muy bien! Ahí tendría que estar nuestro queridísimo Pablo Borda, que está todo el mundo ansioso por escucharlo. Que hoy tenemos... Bueno, pero está viniendo. Está viniendo, Con ¿no? sorpresa. Sí, espero, ¿no? Sí, que no venga con la mano vacía. Porque encima él se queja del horario, ¿no? Nuestro querido amigo Pablo. Pero nosotros acá lo recibimos con mate, con alfajores, con medialunas. Nos garantizamos el desayuno de Pablo Borda para que esté bien alimentado y pueda compartir su conocimiento, ¿no? Sí, yo diría además que se queja, pero generalmente no lo respeta. Así que tampoco es que... Vamos a tener que preguntarle cuánto tiempo lleva despierto. Bien. ¿No? Es la pregunta de todos los sábados, Bien. ¿no? A ver si tenemos un récord el día de hoy. También, obviamente, nos están viéndonos de latitudes muy lejanas, como Francisco Tayana y Fernando Clos, que les mandamos un saludo, que están en tierras orientales. Permítame decir orientales para no empezar con esos debates, qué es Oriente, qué es Occidente. Están en tierras orientales. También Agustín Chena nos debe estar viendo desde la benemérita provincia de Buenos Aires. Y hoy también va a estar con nosotros Kevin Bryan desde la hermosa ciudad de Rosario, en los márgenes del río Paraná, para actualizarnos de qué es lo que está pasando en Medio Oriente. Y detrás de cámara, no podemos no dejar de mencionarlos, a nuestros queridos amigos Silvio y Moisés, quienes son nuestros operadores que hacen que todo esto sea posible, así como nuestra CM Andrea, que hizo una gran labor en nuestras queridas redes sociales para tenerlos a todos ustedes comunicados, ¿no? Y mientras que se fue a Mendoza y nos trajo alfajorcitos. Y nos trajo alfajores, porque exactamente. Es la número 1. Fundamental. Y ya acaba de ingresar, ¿no? El cupo rojo, no punzó, del programa. El rojo soviético ya está ingresando, así que para quienes estaban esperando la columna de Pablo... Es que además los que ya están un poco despiertos habrán notado que hoy es 9 de mayo. Hoy es 9 de mayo. ¿Y qué pasaba un 9 de mayo, pero de 1945? El día de la victoria contra la barbarie nazifascista por parte del Ejército Rojo. Muy buenos días. Muy buenos días. El día de hoy. Mira, Pablo, me traje las medias que me trajo Fer. Quiero que No sepan, se pueden ver en pantalla, no se pueden pero ver en pantalla. Ayen trajo unas medias ideológicas, ¿no? Al programa con la hoz y el martillo. Si no fuera porque salía a las apuradas, porque de repente me di cuenta de la hora que era, hubiera traído más material acorde. Qué bueno, También. qué bueno. negro. Viniste negro. Parece que estabas medio del eje, ¿no? O sea, menos mal que no viniste de camisa, ¿no? Porque si no, era el día de la derrota. Se tendría que haber sido, ¿no? Una columna por el día de la derrota. ¿Cuántas horas dormiste? 6. Ah, bien. 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 Pero me desperté a las 7 y moneditas hoy. Sí, ya sé, es muy paradójico. Tómate un mate, te damos acá un mate, así ya te damos la bienvenida. Acepto. Bueno, ¿te parece? Son 10:15. Ya está, arranquemos nomás. Hacemos un popurrí Sí, de noticias. dale, ¿cómo no? Bueno, voy a arrancar yo. Traje acá, voy a ver si lo pueden ver acá en imagen, un libro, Territorios del Futuro, Organizar la Esperanza desde el Fin del Mundo. Es un libro que salió recientemente publicado de la mano del municipio de Río Grande. Iba a decir Río Grande. Qué fallido. Te regalaste. Me regalé mal, De tanto hacerle chistes a Pablo Borda, me vino la vuelta. El karma existe. Existe el karma. Soy católico, pero hay algo ahí, ¿no? Bien. Del municipio de Río Grande, también de Claxo y de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la UTN en su delegación también fueguina.
Y ahí vamos con la primera imagen. Se estuvo presentando esta semana en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, una feria que la verdad que convoca mucho en su 50 edición. Su primera edición de la Feria Internacional del Libro fue en marzo de 1975, en tiempos de Isabel Perón. Ahí estuvimos en la... ¿Por qué miras así? Sí, fue marzo del 75. Ah, Porque se suspendió en la pandemia. Sí, pues ya me están mirando Pablo. No. Eso Y quiere si me decir que está cuentas, claro. despierto. Porque yo no sabía que era el 50 aniversario y fue como... Claro, algo se llamó pandemia, ¿no? Pandemia 1, Claro. esperemos que sea la primera y la única pandemia. Pero sí, la del 2020 se suspendió por la pandemia, entonces sí, la primera fue en marzo del 75 con Isabel Perón, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario, Pablo? No. Bien, estamos bien, perfecto. Bueno, ahí estuvimos en la presentación, estaban los diputados nacionales, Jorge Tayana, Kelly Olmos, estaba el responsable ahí de Claxo, Pablo Omaro, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, estaba nuestro querido amigo Santiago Barassi. Estuvo también el secretario general de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmidt, que me parece fundamental porque se habló también de lo que es la infraestructura pensado para la soberanía en el Atlántico Sur y la Antártida, lo que significa el cuidado desde la casa común y muchas personas más. Lo que sí quiero mencionar a modo de resumen es que este libro refleja lo que fue un congreso que se realizó en Río Grande, en Tolwyn y en Ushuaia en febrero del 2025, casi como el reflejo de lo que fue el Congreso Panamazónico, inspirado en la encíclica Laudato Si de Francisco, pero así como está la Amazonía, está también la Antártida y el Atlántico Sur. Y este libro es un poco el resultado de esas ponencias, así que ya presentando la segunda imagen, estén atentos del otro lado de la pantalla. Van a tener a disposición, con este código QR que después vamos a compartir en nuestras redes sociales, el libro en formato digital. Tema muy importante, nosotros no producimos libros que sean herméticos o cerrados. Cuando producimos estas cosas es para que se difundan, que se divulguen, que también sirvan de material de estudio, ¿no? ¿Por qué no? También en las universidades o en las escuelas secundarias. Así que con ese código QR pueden descargar el libro y esperemos que les guste, que los disfruten. Y también lo vamos a compartir, como bien les dije, en nuestras redes sociales. Y va a estar nuestra querida amiga Andrea muy atenta ante cualquier comentario y devolución también. Bien. Listo. Finalizamos con esa primera noticia que para mí es muy, muy importante. Bien. ¿Te puedo interrumpir? Por supuesto. Como sé que te tocan un par de noticias más, ¿me pasas el mate y yo reparto? Dale, cómo no. Cambiamos acá la distribución del mate. Muchas gracias. Vamos con la siguiente, vamos con lo de la Virgen de Luján. Ayer, 8 de mayo, mientras que Occidente estaba festejando el Día de la Victoria. Después podemos discutir si Rusia es Occidente y Oriente, ¿no? Que es un hermoso debate. El occidente atlántico. El Occidente Atlántico. Pero ellos le dicen el occidente colectivo actualmente. No, ¿En o serio sea, me estás diciendo? en Rusia lo llaman. Ah, en Rusia. Los llaman a ellos el autodenominado occidente colectivo, ¿viste? Porque es como occidente, esa entelequia. Tema Claro. para otro día. Bueno, nosotros en nuestro país O para ayer conmemoramos el 8 de mayo el Día de la Virgen de Luján, Nuestra Señora de Luján, que es la patrona de la Argentina y siendo la ciudad de Luján la capital nacional de la fe. Me encantaría poder profundizar sobre esto, porque la verdad que la historia de la Virgen es una historia muy interesante, es una imagen que de alguna manera se creó en Pernambuco, hoy Brasil, en un contexto donde las coronas de España y de Portugal estaban unidas, luego se separaron muy poco tiempo después, y por lo tanto esta imagen de origen brasileño surcó las tierras de lo que era el antiguo virreinato del Perú. Y cuando se estaba trasladando en carretas, justamente la carreta se produjo lo que es el milagro de las carretas a las orillas del río Luján. Los bueyes no querían seguir su curso. Cuando sacaron una de las cajas para alivianar el peso, los bueyes continuaron el camino y esas cajas que fueron quitadas, ¿no? de la carga, era esta imagen de la Virgen de Luján y se interpretó como que la Virgen decidió quedarse ahí a las orillas del río Luján. Y bueno, fue una decisión, ¿no? de la Virgen. Y ahí a la derecha lo vemos ahí a Manuel Costa de los Ríos, quien fue su custodio, más popularmente conocido como el Negro Manuel. Manuel había nacido en Guinea, en lo que sería el África Occidental. Fue capturado y luego vendido como esclavo. Fue trasladado a la isla de Cabo Verde por esclavistas portugueses. De ahí fue a Brasil, luego en Buenos Aires. Y él, aún en su condición de esclavo, fue el custodio de la Virgen y luego de este milagro de la Virgen de Luján comenzaron ya las peregrinaciones en el siglo XVII.
Y cuando hablamos de Manuel como el gran protagonista, lo voy a resumir, hubo un momento que la Virgen estaba en una hacienda privada, luego se traslada a una segunda hacienda, pero claro, como Manuel era esclavo, tenía que permanecer en la primera hacienda y él pide a la Real Audiencia que sea considerado un liberto para poder él seguir con su labor de custodia de la Virgen. Y en ese expediente, ¿no?, judicial iniciado a pedido de Manuel, ahí es donde viene su famosa frase: yo soy de la Virgen no más, ¿no? Como diciendo, yo le Todo un pertenezco a la dato Virgen. que sea un negro esclavo el custodio de la Virgen de Argentina, me parece que tiene una connotación también política, mucho más allá de lo religioso, ¿no? Como ese dato. Sí, es un tema del cual nunca terminamos de dimensionar. Siento el aporte de los afroargentinos y los afrodescendientes a nuestra historia, en los ejércitos de la independencia, en los ejércitos de la batalla de la Vuelta Obligado, en la Mazorca también, pero... bueno, nuestra madre de la patria es María Remedios del Valle. Absolutamente, Sí, y es como que a veces está... Porque hay que decirlo, hubo una verdadera transformación demográfica a finales del siglo XIX, pero eso no quita que es una parte esencial de nuestra historia. Y que no solo esta patria se regó con su sangre para que se pudiera llevar adelante la independencia, sino que después está presente en la cultura, está en nuestras Totalmente. expresiones, en En el la música. tango. Sí. Y siento que es un tema que es como... No me quiero extender. No. Pero que cuando surge el debate historiográfico y cultural sobre esto, tenés como una serie de todos frentes abiertos. Está el frente de el mito de la Argentina racista que exterminó a los negros. Sí, que es la Argentina según el Washington Post cuando Sí. Argentina juega al fútbol, por Absolutamente. Después está la visión de no, acá no hubo nada de racismo. Sí. Y eso es una agenda importada del extranjero y es como, bueno, pero también nos falta como la otra parte, que es que a veces uno habla de estos temas y se encuentra con uno y dicen, no, estás importando categorías. Y qué sé yo, en Buenos Aires, al momento de las invasiones inglesas, el 30% de la población era de origen africano. Y tal vez hay que pensar la historia con sus contradicciones, pero también con ese valioso aporte, porque si no, después es como que nada, no existieron. Claro, ¿Vos querés tal decir cual. que vas a hacer una próxima columna al respecto? Es un tema para hacer una recolumna. De- Ese- y de- es- y de el esta mito de la imagen- Argentina nazi también. Y también quería sumar algo, que a partir del 2016, si mal no recuerdo, empezó el proceso de beatificación del negro Manuel. Claro, de parte de Francisco, A sí, partir del papado de Francisco. A ver, es interesante esto porque no es tan sencillo el trámite de beatificación o de canonización de una persona. Es un trámite jurídico, está el derecho canónico. Es toda una estructura que además lleva años y se presentó, como bien dijo Lau recién, en 2016. Y termino la anécdota de Manuel porque después va a haber una columna de afroargentinidad Sí, que me sí, gustaría sí, que sí. hagamos. Y también esto es una noticia rápida, pero me gustaría hacer algún día una columna sobre la geopolítica de la religión en el continente, hasta de una visión marianista, ¿no?, de nuestra región. Cierro con una anécdota de Manuel y pasamos después a la segunda imagen, que es que Manuel termina siendo liberto por una colecta para justamente el poder continuar con su labor de custodio de la Virgen. Recién lo consideraron liberto a sus 70 años, pero su última voluntad obviamente se dedicó toda su vida a custodiar a la Virgen. Y ahora sí vamos con la siguiente imagen. Porque un poco cuando hablamos de la geopolítica de la religión, cada vez que nosotros analizamos y lo escuchamos a Fran hablar, no sé, las religiones dármicas de la India, ¿no?, o del budismo en China, cuando lo escuchamos a Fer hablar de las diferencias entre suníes, chiitas, o cuando hablamos de la complejidad y el rol de la religión en Medio Oriente y los conflictos que pasan, bueno, me parece que a veces pasamos por alto que también en nuestro continente está atravesado por la religión y que me parece que es un elemento fundamental y fundante, me atrevo a decir, y por eso quería despedirme con esta imagen de la Virgen Malvinera en la base Belgrano 2, en la Antártida, ¿no? En esta capilla antártica argentina que está en los hielos. No hay muchas capillas en la Antártida. En la Antártida. Creo que Argentina tiene varias, Chile algunas, Rusia tiene también como del una... cristianismo ortodoxo. Del cristianismo ortodoxo, o sea, también es todo un símbolo muy importante en la Antártida, toda esta cuestión religiosa. Así que bueno, queríamos no dejar pasar la fecha de ayer del 8 de mayo y le mandamos un saludo al intendente de Luján, Leo Boto, y a todos los lujanenses que son bien malvineros y nos siguen acá en este programa.
Bien, ahí Excelente. te cedo la palabra. Bueno, entonces, una mención igual para pasar a la videollamada con Kevin. Lula estuvo con Trump. Fue a los Estados Unidos, por ahí tenemos una imagen de ellos dos reunidos. A ver, básicamente Brasil tiene elecciones en octubre de este año en un contexto bastante complicado para Lula. Lo que dicen las encuestas es que viene bastante peleado, o sea, a pesar de la gestión que da muy buenos números para Brasil, digamos, está peleado. Estados Unidos está haciendo de lo suyo, como lo hizo a lo largo de todas las elecciones en América Latina y el Caribe este año, o sea, histórico, pero la manera en la que recrudeció ese tipo de injerencias electorales, digamos, en Argentina lo padecimos, lo está viviendo Colombia, lo vivió Perú, digo, es algo que viene siendo cuenta común. Y bueno, agarré 2 o 3 cositas de la reunión nomás para mencionar. Una es que Lula le llevó el plan nuclear que había hecho para Irán en conjunto con Turquía y en declaraciones dijo que lo lleva en realidad como una muestra de que la diplomacia sirve y una forma de reclamo de no le dieron bola porque lo hicieron países del tercer mundo y medio como, bueno, terminamos acá porque nos ignoraron. Eso por un lado, que yo lo veo más como, bueno, un intento también de Lula de mostrarse un poco combativo en algún punto. Me gusta lo de mostrarse combativo. Y como para que no sea, porque la imagen que corrió, digamos, en gran parte del campo nacional y popular latinoamericano, vamos a llamarlo, fue cómo Lula fue a ver a Trump. Bueno, por eso creo que así como estamos presentando noticias cortas, va a dar para una columna hablar de la política exterior de Brasil, que tiene una personalidad muy Sí. propia y que no se deja llevar por la coyuntura y los vientos de cola del momento. No solamente eso, sino también todo el lío que están atravesando para llegar a las elecciones, porque hay una causa que está tirando porquería para todos lados, por supuesto exacerbado por medios justamente vinculados a Estados Unidos, que están exacerbando lo que toca a los funcionarios o exfuncionarios de Lula, pero están atravesando una situación muy caótica de los que pueden terminar en que se vayan todos o terminar con un engendro en la presidencia. Entonces, esto va a militar una columna. Antes de octubre vamos a desarrollar Brasil, política exterior, el Desde el siglo pragmatismo de XIX, Lula. vamos a arrancar de 1821 1822. Ahí nos Prepárense. entra una serie de conflictos fronterizos. Claro, por no decir siglo XVIII deberíamos arrancar, porque si ustedes van a la página de Itamaraty, en la Cancillería de Brasil, se autopercibe como una institución preexistente a Brasil. Por lo tanto, la política exterior de Brasil nace antes que Brasil. Por eso me parece que lo vamos a ir desglosando de cara a octubre. Bueno, eso es así. Y por último, y para cerrar, supuestamente lo que dijo Lula es que Trump le dijo que no iba a invadir Cuba. Ah, bien, Así primicia. No se va a invadir Cuba. Es como para hacerle así. tipo. Sí, fue como, bueno, nada, es querer a reventar. Los casinos esperarán un tiempo más. Y bueno, ¿qué hacer? Bien, ¿vos tenías algo preparado de Naciones Unidas? ¿Puede Sí, ser? también un comentario también al pasar que se estuvo hablando las últimas semanas y es un tema que también vamos a seguir desarrollando. Todavía está vigente, sí, el proceso de selección del próximo secretario de las Naciones Unidas. Vemos en pantalla a los 4 candidatos, ¿sí? Michelle Bachelet por Chile. Aclaro, fue propuesta por Chile en su momento, después Chile ya con la asunción de Kast retiró este apoyo y hoy más que nada permanece más bien en bancada, digamos, por Brasil y por México. Si podemos volver a la imagen anterior, mejor, así los vamos detallando. Rafael Grossi, el candidato propuesto por Argentina, Rebeca Greenspan, candidata propuesta por Costa Rica, y Macky Sall, propuesto por Burundi. En las últimas semanas expusieron, ¿sí?, en Naciones Unidas cada uno una suerte de propuesta, ¿sí?, de lo que pretenden hacer con este organismo. Con este organismo desde la función de secretario general. ¿Cómo se vota el secretario general? Lo vota la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad, es decir, lo va a tener que analizar todas estas 4 propuestas. El Consejo de Seguridad se estima que lo va a hacer en los próximos meses y, en teoría, en septiembre siempre se reúne la Asamblea General en pleno, ahí ya tendremos una definición.
se termina, ¿sí?, el mandato de Antonio Guterres, ¿sí?, que es el actual secretario por parte de Portugal. Y para mí lo importante es que se está dando, ¿no?, esta elección, y también nos va a servir como de enlace para lo que vamos a hablar al final, ¿no?, de este organismo que últimamente no, pero hace ya varios tiempo se está hablando, ¿no?, de la crisis de la ONU, de cuán efectiva son las Naciones Unidas en la resolución de conflictos, las visiones y las propuestas de los candidatos en estas últimas semanas tuvieron que ver con eso, ¿no?, de tener una diplomacia más activa, que el secretario general, sobre todo, que es el rol que ellos van a cumplir, tenga más vínculos con los miembros del Consejo de Seguridad. Algunos fueron más allá, ¿sí?, algunos de estos candidatos haciendo propuestas de reforma, ¿sí?, directamente, de ampliar el Consejo de Seguridad. Algunos plantearon, como quizás Rafael Grossi, cuestiones más, bueno, tener una diplomacia entre el secretario general y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, como un contacto más fluido para poder prevenir muchas de las situaciones que hay en el mundo. Sí, y reoxigenar el organismo, ¿no? Sí, de alguna manera, en términos más también políticos, si se quiere. Un organismo que hoy en día está con problemas presupuestarios muy importantes, financieros, por miembros, sobre todo Estados Unidos, Claro. que no está pagando la cuota que le corresponde. Que era casi el 95% que tiene impago Estados Unidos al día de hoy. Sí, pero que significa para el presupuesto de la ONU casi el 30%, ¿no? Sí, es un montón, tiene muchos empleados, ¿sí? Y también, sobre todo, para mí lo importante es, bueno, este símbolo, ¿no?, que es la ONU, que de este orden liberal internacional que se empieza a construir después de la Segunda Guerra Mundial, que está en crisis hace muchas décadas, que está señalado hace mucho tiempo, y que sin dudas no puede permanecer como está al día de hoy con todo lo que está pasando. Pregunta breve. Sí. ¿Los candidatos pueden ser vetados por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad? Sí, o sea... O sea, es fundamental... Y es fundamental tener cierta anuencia o visto bueno, ¿sí?, de los miembros del Consejo, que son los que van a discutir estos 4 candidatos. Claro. Y que está relacionado con la columna que vamos a tener para después Sí. con Pablo, porque en definitiva los miembros permanentes es el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Sí, es esencial tener el visto bueno y que no te veten una Claro. vez que se está discutiendo todo esto. Bien, yo tengo una noticia más, muy breve, y que daría pie para Kevin. Bien. Daría pie para Kevin, porque ya empiezan a levantar las cejas y todos tienen ancho de espada ahora. Que es lo del Reino Unido. Hubo elecciones en el Reino Unido, una hermosa noticia para quienes vivimos en esta parte del planeta Tierra y tenemos el territorio ocupado por los británicos, que es que justamente ganaron todos los partidos nacionalistas de Escocia, de Gales, que es una gran novedad. Incluso también en Inglaterra fue una gran derrota del Partido Laborista, pero que la respuesta electoral no fue votar al Partido Conservador, como comúnmente se hace. Y como viene ahí acá el tweet de Black Maps, que es una cuenta muy conocida en Twitter, ya había ganado en el norte de Irlanda Sinn Féin, ¿no?, que es como el que lo vieron justamente en la columna de Partido Irlanda, el Nacionalista. programa pasado, que propone la unificación. Entonces, en términos electorales, se viene un escenario bastante complejo para el Reino Unido, que quizás pase a ser el reino desunido, no lo sabemos. Vamos a ver, en función de cómo esta composición política puede cambiar o no los destinos del país que ocupa nuestro territorio. Y nada, lo quería tirar como noticia de último momento para luego también incluso conversarlo con Kevin cuando se conecte. ¿Está Kevin?